¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 14 de agosto y hoy la iglesia celebra la memoria de San Maximiliano Kolbe, presbítero y mártir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir San Maximiliano María Kolbe, inflamado en el amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Maximiliano María Kolbe muere en el año 1941 en el campo de concentración de Auschwitz por inyección letal. Nació cerca de Lodz, Polonia, y perteneció a la Orden Franciscana Menor, conventual. Fundó a la milicia de María Inmaculada. Fue misionero en Japón y ofreció su vida a cambio de la de un padre de familia. La liturgia de este día comienza con el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos del 1 al 7 y capítulo 10, versículos del 18 al 22. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente: acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte 6 hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria de Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo: recorre Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él, y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen pues por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres, y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 112. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se baja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre el cielo.
Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero centrémonos en el Evangelio de hoy. Tiene como varios momentos. El primer momento nos habla de la corrección fraterna, algo que es muy complicado hacer y que mucha gente se arriesga a hacerlo y lo hace mal. Y cuando se hace mal, pues se puede cometer mucho daño, hacer mucho daño. Sobre todo saltarse las partes que el Señor nos dice, la forma como hay que hacerlo. O sea, si tu hermano comete un pecado, no necesariamente contra ti, sino que sabes que está pecando y que su alma puede condenarse, es obligación tuya acercarte a esa persona y decírselo. Tú estás pecando. Y decírselo con caridad fraterna, hablar con esa persona y dice, amonéstalo a solas. O sea, es un asunto privado. Si tú te saltas esta parte y se lo dices a un testigo o a la comunidad de una vez, podrías causar un alboroto muy grande, porque no sabes si eso es verdad, no sabes si realmente está cometiendo ese pecado y no sabes si lo que te ha llegado, porque si puede ser que lo oíste solo de algo o de alguna manera de alguien que te lo dijo, puede ser solo un chisme. Y yo no sé quién comete más pecados, si el chismoso o el que le cree al chismoso. No nos podemos aventurar a creer algo porque simplemente alguien me lo dijo y tú estás seguro que eso es verdad, porque si lo riegas, cometes un pecado que se llama difamación y por lo cual la gente puede ir presa si se le toma como delito. Y si es mentira, pues también, porque además de difamar, has calumniado. Y eso es un pecado doble. Y también puedes ir preso por eso. Entonces es muy complicado esta situación y hay que hacerlo como el Señor nos dice para evitar complicaciones, pero sobre todo para salvar un alma. Porque acuérdate que estás corrigiendo a un hermano, no otra cosa. El segundo momento es el de atar y desatar, que ya lo habíamos oído en anteriores oportunidades cuando Jesús le entrega las llaves a Pedro. Es un poder de perdonar pecados y también de autoridad. El Señor le da autoridad a Pedro sobre toda la cristiandad, sobre toda la Iglesia católica. Esto estaba ya incluso en el Antiguo Testamento como parte de los ritos que se hacían para nombrar al mayordomo de la casa real. Se le daban las llaves y él podía entrar y salir, cerrar, y nadie podía abrir, nadie podía cerrar. Y estas eran formas de hablar muy típicas del mundo hebreo para detentar autoridad sobre algo sin ser necesariamente tuyo. Y el tercer momento, que es en el que vamos a quedarnos un poquito más, habla de la oración. A veces pensamos que esto se cumple solo así como se oye, pero hay que meterse un poco más profundamente para darnos cuenta de que la cosa no es simplemente así. Dice el Señor, yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, ojo con esto, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 y más, pues también. Entonces, detengámonos un momento para considerar esto porque es muy interesante, porque esto que dice el Señor, según un comentarista, es una promesa muy audaz, pero muy inspiradora.
Obviamente este pasaje revela el deseo que Jesús tiene de que nosotros oremos junto con otras personas, no solo a solas, uniendo nuestra oración a la del Padre, la oración de 2 o 3 o 4 o las que sean, y ofreciéndoselas al Padre. Jesús dice que cuando hacemos esto en unión con su oración, nuestra oración será respondida. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que este pasaje puede ser fácilmente malinterpretado. Por ejemplo, ¿nos está diciendo Jesús acaso que si 2 o más personas se juntan y rezan para que llueva, entonces sucederá? Ciertamente no. La clave para entender este pasaje se encuentra en la última línea. Allí estoy yo en medio de ellos. Ciertamente uno oye historias antiguas de nuestros abuelos, de eso que llamaban rogativas, y la gente salía a orar en caminata y ya salían con su sombrilla, con su paraguas, porque sabían que iba a llover y llovía. Pues esto sucedía en antaño. Ahora no se da de esta manera. ¿Será que hemos perdido la fe en la oración? Lo cierto es que ahora no se ve tanto, pero vamos al fondo de lo que realmente quiere el Señor. Allí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Esto significa que el objetivo de reunirnos con 2 o más en oración es unir nuestra oración a la oración de Jesús. El Padre siempre escucha y responde la oración del Hijo. No importa lo que el Hijo le pida al Padre, el Padre se lo concede. Por lo tanto, este pasaje nos dice que el objetivo de reunirnos en oración con otros, es decir, con la iglesia, es unirnos a la única y eterna oración de Dios Hijo. Esto se cumple en primer lugar y sobre todo dentro de la Sagrada Liturgia, o sea, en la misa. Cuando nos reunimos en la liturgia, nuestra oración siempre es escuchada. ¿Por qué? Porque la liturgia es, en primer lugar, una acción de Dios Hijo, en la que Él nos invita a todos, a la iglesia, a participar. Y la oración que se ofrece es la única y eterna oración por la que Dios Hijo pide al Padre que traiga la salvación a todos aquellos que aceptan la acción salvífica de su sacrificio en la cruz. Cuando nos unimos a esta oración, se nos concede. Ahora, ¿qué tipo de oración no recibe respuesta? En primer lugar, Dios no concede lo que no cumple con su misión. En segundo lugar, si oramos por la voluntad de Dios, pero no hacemos nuestra parte, entonces nuestra oración no puede recibir respuesta. Por ejemplo, si oramos para vencer un pecado en particular, pero luego no respondemos a la gracia que Dios nos da para eso, pues no es culpa de Dios, es culpa nuestra. En tercer lugar, orar por venganza sobre aquellos que nos han hecho algún daño es ineficaz. Y en cuarto lugar, orar por la conversión de alguien que se niega a arrepentirse tampoco podrá cumplirse a menos que finalmente se arrepienta. Y eso son solo algunos ejemplos, porque Dios te da la gracia, pero Él no vulnera tu libertad. Ahora, ¿qué tipo de oración es eficaz? Como ya se ha mencionado, la oración de la liturgia como el único sacrificio de Cristo siempre es escuchada cuando participamos de ella. Pero hay otras maneras en las que nuestra oración unida se cumplirá con certeza. Por ejemplo, si te reúnes con otros y juntos oran por la gracia de una conversión más profunda, puedes estar seguro de que la gracia será ofrecida. Depende entonces de ti abrir tu corazón a esa gracia para que sea efectiva. Tal vez la mejor manera de orar juntos de esta manera es rezar la oración del Padre Nuestro. Por eso la oración del Padre Nuestro es tan poderosa, sobre todo cuando se recita en la misa con otros. Esta oración siempre es escuchada y respondida por el Padre, ya que es la oración que nos dio el Hijo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.